Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la plática número 20. El día de hoy tuve el gran honor y placer de platicar con el buen Julián Vargas, a quien agradezco infinitamente su disposición para llevar a cabo esta plática. Platicamos de bastantes cosas. Sin embargo, el tema central muy probablemente fue la filosofía y cómo ésta se aplica a distintas ramas de nuestra vida y bueno, sobre todo en la parte de nutrición, entrenamiento, toda esta cuestión de disciplina y muchas otras cosas. Nuevamente, reitero mi agradecimiento al buen Julián. Espero y disfruten mucho esta plática. La verdad estuvo muy chingona, yo la disfruté bastante. Y pues bueno, ya sabes que si estás interesado en adquirir alguno de mis servicios, puedes contactarme por YouTube aquí, por correo, por redes. Entonces, pues bueno, eso es todo. Es nada más ese pequeño anuncio. Te dejo, disfruta mucho esta plática y que tengas un excelente día. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Y en esta ocasión tenemos un invitado sumamente especial, Julián Vargas. Hermano, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ángel? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, fíjate, un día bastante interesante, empezando la mañana con café, lectura, Ujú, poco de entrenamiento que no debe faltar para claro. pensar, ajustar bien el cuerpo, un poco de playa el día de hoy y pues pasar tiempo con la familia. Así que puedo sentirme dichoso el día de hoy. Perfecto, hermano. Digo que eso ya nos va dando un pequeño background, muy probablemente de por dónde se irá la plática. Realmente a mí me va a gustar mucho platicar contigo, hermano. Tal vez está el canal y lo demás va más inmerso en cuanto a la cuestión del fitness, pero cuando me topé con tu cuenta, cuando empecé a escuchar sobre ti, realmente me dio mucha curiosidad, pues saber cómo llevabas todo, como que esta parte del fitness, pero al mismo tiempo lo llevabas en tal cual en el estilo de vida. Sé que estás bastante inmerso en las cuestiones de filosofía, hermano. Entonces, ¿te gustaría si comenzamos? Pues ahora sí, que por el inicio. ¿En qué momento dices, ok, me gusta entrenar? ¿En qué momento dices, ok, me gusta leer de filosofía, llevarlo todo? Sé también que tienes una cuenta ahí de que es filosofía y comida, de Sapiencia. Entonces, carnal, ¿en qué momento haces como que esta unión de poder llevarlo todo y empezar sobre todo a compartirlo también en redes? Vale, qué pregunta tan interesante. Mira, yo comencé a hacer ejercicio, hace poco platicaba con mi padre de eso, ¿no? De que hay Ujú. tres puntos en mi vida, tres puntos decisivos que confirman o me alejan de muchos, pues no caer en tragedias, ¿no? Problemas de adicción de drogas, alcoholismo, entre otras cosas. Y el primer punto fue a eso de los 14 años, 13, 14 años, cuando ingreso a una banda musical, orquestal, banda de guerras y entre otras cosas. Ujú. Y eso a pesar de que mi vida, mi rebeldía como adolescente me mantenía entre el desorden, las malas calificaciones, las borracheras, el tabaco, entre otras cosas, la música fue algo que yo nunca solté y nunca me soltó. Y fue algo que aunque yo fuese un relajo, me mantenía al margen con la disciplina en el sentido. Ok. De ahí brincó a los 18, 19 años y un buen amigo mío me invita al gimnasio por primera vez y ya sobre eso, pues desde entonces, de los 18, 19 años hasta la actualidad, tengo 33 años, ha sido Ujú. un constante entrenar. Comencé dedicado al gimnasio y del 2012, 13 para acá ya ha sido un poco más de alterofilia, ¿no? Y muy bien, puedo asegurar que desde los 18, 19 años comencé a hacer ejercicio y fue otro aspecto de mi vida, otra disciplina que me aleja de las drogas, de ser una persona que no fuese responsable, entre otras cosas, ¿no? Es algo que, lo cual estoy sumamente agradecido con el ejercicio. Y lo último, que es la filosofía, yo caigo en la filosofía a finales del 2017 tras una separación en un día, una noche muy oscura, me sentía a lo mejor un tanto ansioso, un tanto perdido. Por azares del destino, antes de acostarme siempre suelo leer algún artículo científico, alguna revista o algún blog que me haya atrapado durante el día. Y ese día, el artículo que estaba leyendo mencionaba algunos pasajes cortos de Séneca en Epístolas Morales a Lucile. Entonces yo al momento de leer fue algo que me hizo mucho clic. Dije, ah, mira, qué interesante. ¿Y quién es este señor? ¿Quién es Séneca? Entonces ya al momento de entrar y revisar quién era Séneca, pues se me abre un panorama
inmenso, ¿no? Respecto a mi comienzo en la filosofía. El primer libro que leí fue una adaptación de las cartas a Lucilio llamado Invitación a la Felicidad. Son Ujú. cartas escogidas de las epístolas morales a Lucilio. Y bueno, pues el resto es historia, ¿no? Desde 2017 hasta la actualidad, pues, ¿qué te puedo leer? ¿Te puedo decir? O sea, he leído, creo que la mayoría de los textos vigentes de los estoicos griegos y Ujú. parte de los romanos, de todo lo que haya quedado sobre el estoicismo, tratados modernos. He leído, bueno, Platón y sus diálogos socráticos, ¿no? La voz socrática, tratados estoicos y tratados incluso antiestoicos de Plutarco, las lecturas de Plutarco, entre, ¿qué te puedo decir? O sea, todo ha sido desde el 2017 un sumo interés por la filosofía. Y es en cerca del 2020, en ese en 2020, considero, si no mal recuerdo, que durante el tema del COVID, Ujú. previo a eso yo ya tenía mi perfil, ¿no? Se llamaba Nutrición para tu vida. Sin embargo, Nutrición para tu vida lo hice, lo desarrollé aún con mi mentalidad única y exclusivamente como nutriólogo. Sí, yo venía Ok. saliendo de la universidad y era esta parte de, sí, bueno, o sea, eres un nutriólogo que se basa en evidencia científica, entre otras cosas. Pero a Ujú. medida que iba creciendo, mi mentalidad se iba desarrollando, los libros que iba leyendo, antropología, historia, filosofía, eh, no sé, estrategias de marketing, entre otras cosas. Claro. Y mi experiencia personal como una persona que padece una enfermedad autoinmune, entre otros aspectos, o sea, a lecturas psicológicas incluso también. Ok. Yo, al ser padre también, sentía que tenía que hablar, o podía, no, no que tenía, ¿no? Porque no es mi deber ni es mi obligación yo querer ser salvador o compartir obligatoriamente mi opinión, digo, mi opinión sigue siendo palabras al viento, ¿no? En este mundo. Sin embargo, sentía que podía hablar no solamente de nutrición y alimentación, sino de otros aspectos y otras áreas de mi vida, como ser papá, ¿sí? Sobre los libros, sobre recomendaciones de libros, alimentación y también de como emprendedor, como una persona que se ejercita. Entonces, sentía que podía hablar, desarrollar varios temas que considero que puedo tener facilidad de palabra y bueno, pues ese es donde a finales del 2020 comienza el proyecto de Sapiencia MX. Y bueno, gracias a eso, pues me justo hoy le platicaba a mi padre temprano sobre eso, de que Sí, sí, creo que te trabaste un poco, hermano. como muchas personas. Bueno, bueno, ¿y me escuchas, hermano? Creo que se trabó. Ujú. Sí, hermano, ahora sí, me quedó, se quedó donde me habías comentado que habías platicado con tu papá y ahí ya justamente se frenó. Obviamente vas a editar esto, ¿verdad? Sí, 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 no te preocupes. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que me habías preguntado? Sí, estábamos hablando del conjunto de cuando ya me dijiste que se formó Sapiencia, a partir del 2020, y después dijiste que justo estabas hablando en la mañana con tu papá y ahí se frenó. Ah, ya me acordé, perdón. No te Le preocupes. estaba platicando a mi padre el día de hoy que Ujú. justo muchos nutriólogos, muchos colegas, o en el medio de la nutrición, incluso en el entrenamiento, muchos me conocen o me relacionan más respecto a la filosofía, sobre todo al estoicismo, más que por el aspecto nutricional o alimenticio, ¿no? O me relacionan con el aspecto de dieta paleo, dieta carnívora, dieta keto y filosofía estoica, ¿no? O sea, incluso hay varios escritos en internet míos, podcast donde he participado respecto al tema de la filosofía. Y es chistoso porque aunque yo nunca lo haya pedido, ni me autonombre filósofo o un fiel allegado de la filosofía estoica, las personas me terminan relacionando así. Y se me hace interesante, ¿no? Porque como me han apodado por ahí el nutriólogo filósofo y se me hace muy curioso, ¿no? Digo, agradezco, pero no considero que llegue a ese punto de considerarme
sobre todo un filósofo serio, ¿sabes? Pero bueno, no soy, ya las opiniones de las personas, los apodos son cosas que yo no puedo controlar. Sí, claro, no, totalmente, hermano. Digo, ahí, justo esa parte que comentaste, pues curiosamente yo también como que te identifico más por ese lado. Que digo, respecto a la filosofía, te lo voy a comentar, hermano. Yo la verdad, siempre, desde hace yo creo que un año o dos tal vez, como que la tomé como, pues no sé, la llevé en la prepa o lo demás, como una materia de relleno, como de, ah, pues sí, ok, pues nada, no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero conecto y vaya con lo que contaste, realmente me puedo llegar a identificar bastante porque justamente igual cuando empiezo yo creo que a entrenar, a fijarse más, ahora sí que mirar hacia adentro, empiezas a ver como que ciertas cosas dices, ok, como que este texto está interesante, pero pues quién lo escribió, qué es filosofía, ¿sabes? Porque al final de cuentas tal vez yo creo que todos podemos decir, ah, Aristóteles, ok, ¿no? Como que lo tenemos presente, pero realmente no sabemos quién fue Aristóteles, ¿no? O Platón, como son nombres que se quedan al final de cuentas Claro, ahí en el recuerdo académico, que pues lamentablemente es como de, ah, pues una materia más, de relleno y lo demás, pero creo que justo esta parte que tú tienes como de mirar o de implementar, yo creo que la filosofía pues es prácticamente el eje, ¿no? De la vida, al final de cuentas. Entonces, poder entrar en ella, comprenderla, al final de cuentas va a hacer que la extrapoles a cualquier cosa que hagamos, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, tú y yo nos dedicamos tal vez a la parte más del fitness, entrenamiento y lo demás, pero ya la implementación de llevarlo a la práctica, creo que al final de cuentas es un, bueno, yo lo veo así, es un ganar o ganar. No sé cómo lo ves en esa parte, en la cuestión, si hay cosas claro, que se te facilitan más o cómo ves esa relación, hermano. totalmente, hermano. Pues no por algo dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú comprendes esta relación filosófica con todas las cosas, o sea, desde el biólogo, el bioquímico, el ingeniero, el arquitecto, el médico, o sea, incluso el enfermo, si el enfermo tal vez tuviese un poco de filosofía práctica en su vida, Ujú. interpretaría la enfermedad tal vez no siquiese como un lamento, sino como una ventaja o una oportunidad, ¿vale? Entonces, como decía Epicteto, ¿no? O sea, podrás anclar mi pierna, pero mi libre albedrío jamás, ¿no? Ok. Encadenarás mi piedra, mi pierna, pero mi libre albedrío ni el propio Zeus puede, dice. Entonces, desafortunadamente, como lo acabas de decir, en las carreras suele pasar que la materia de filosofía pasa como algo de relleno, ¿no? Y tienes mucha razón al decir que comúnmente se menciona a Platón, se menciona a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a los filósofos modernos, Schopenhauer, Nietzsche, entre otras cosas, pero realmente se mencionan solamente como para pasar la materia, ¿sabes? Como Sí, para claro. eh, entender un poco de mucho del pensamiento de esos grandes filósofos en la modernidad. Entonces, la mayoría de las personas tiene esta idea de que la filosofía no sirve para nada. Entonces, si supieran que sin filosofía no existirían muchas cosas, pues irían para atrás. Claro que existen para muchas cosas, ¿no? Existen primeramente para armar un buen diálogo, interpretar de la mejor manera, de una manera objetiva, ser justos, aprender a ser templados, ser prudentes, ser valientes, Claro. tener dignidad, tener fe, entre otras cosas. Hay muchísimas cosas que sin la filosofía, pues pienso que el mundo estuviese peor, ¿sabes? Sí, totalmente, hermano. Digo, creo que ahí, digo, respecto a la filosofía y lo demás, digo, me empecé a interesar un poco respecto al tema, justo igual por esta parte como de que muchas veces no estamos bien en la cuestión, pues, mental, como que de repente tienen ciertos pensamientos que es, ay, no manches, o sea, ¿por qué me estoy viendo así? ¿Por qué pasa esto? Y pues inevitablemente creo que puedes llegar a preguntas filosóficas, ¿no? Al empezar como a cuestionarte ciertas cosas y ese acercamiento bueno, a mí particularmente, digo, yo la verdad me empecé a acercar muy poco, realmente, una forma en la que me acerqué y como que ahí medio sé un poquillo de cosas, es justamente cuando terminé este libro de El mundo de Sofía, que pues se me hizo interesante. Súper, Entonces, como que te da un panorama, ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que en irse nada más por ejemplo, esta parte que tú estás más inmerso de los estoicos, pues es una super chamba, lo mismo pasa, hay personas como que se meten más en cierto tipo de líneas, pero al final de cuentas, como que ese panorama general que me dio, pues sí, justamente ahorita que mencionas el respecto a
el que así surgió todo, porque fue antes de Sócrates, fue como se empezaron a preguntar, pues, cómo se hacían las cosas, el por qué llovía, por qué hacía sol, ¿no? Y al final de cuentas ya Claro, como que cada uno se fue dedicando más a esa parte y tal vez lo que muchas veces se llega a demeditar o pensar es que pensamos que los filósofos nada más nos quedamos pues con los filósofos, como puede decirse, no sé, del alma, creo que se les llega a llamar, ¿no? Que son como ya más preguntas más de, ok, ¿qué es justo como lo mencionabas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Realmente esto es bueno o esto es malo, ¿no? Y ahí es donde empieza pues claro. Sócrates y lo demás. Entonces digo, es un tema muy interesante, ¿no? Que ahí digo, me gustaría realmente platicar eso contigo. Te repito, yo realmente nada más tengo una pinceleada, por decirlo así, muy por Claro. encima, pero no estoy inmerso tanto como tú en esas cuestiones, hermano. Entonces, no sé, igual me gustaría platicar Oye, contigo. oye Ángel, pero el simple hecho de que hayas leído El mundo de Sofía, que son libros de introducción a la filosofía, un libro muy bueno, por cierto, Muy bueno, sí, sí. no quiere decir, te he puesto que sabes más que el promedio, ¿no? O sea, Ok. el hecho ya tienes una idea, ahorita mencionaste ideas presocráticas, ¿no? O sea, los Ujú, presocráticos se interesaban más por cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, ujú. el universo, la lluvia, el calor, eh, entre otras cosas. Incluso entre los presocráticos se postuló primeramente la teoría de la evolución, o sea, ni siquiera fue Darwin. Y ya Ok. después, en Grecia, ya vienen esta nueva era de filósofos como Sócrates, Platón, los cínicos como Antístenes, Diógenes, y los estoicos posteriormente como Zenón de Sitio, entre otras cosas. Ujú. Por ejemplo, esos libros como El mundo de Sofía y ahora que está muy de moda Ryan Holiday, entre otros, Ok. comúnmente suelen criticar mucho no sé, a Ryan Holiday por ser una persona que vende bestsellers, ¿no? O sea, no, es Ujú. que lo que él escribe no, ni siquiera es estoicismo, suelen decir, es una combinación entre logoterapia y positivismo y que suele rozar incluso el positivismo tóxico, ¿no? Ok. Sin Ujú. embargo, yo no estoy muy de acuerdo con ello porque pueden ser buenos, o sea, pueden ser libros buenísimos para introducir y generar Exacto. curiosidad a las personas, ¿sabes? Entonces, no todas las personas de buenas a primeras van a comenzar leyendo a los diálogos platónicos, Sí, ¿sabes? claro. Sí, No sí. todo el mundo va a entender si quiese, no sé, las epístolas morales a Lucilio, no todo el mundo va a entender la consolación a Elvia de Séneca, Ujú. no, muy pocas personas van a encontrar consuelo en las tragedias. O sea, mmm, no, comúnmente cuando hablo de filosofía con personas que se empiezan a interesar en ella, yo suelo decir que no es que la filosofía sea difícil de leer, sino que a mi ver requiere muchísima paciencia y requiere muchísima concentración para estar letra por letra, palabra, o sea, palabra por palabra, Sí, claro. pasajes detalladamente para no distraerte, porque si te distraes, o sea, es tanta la información valiosa que puede venir en los libros que si te distraes, pues, o si estás en un ambiente donde constantemente haya ruido, distractores, pues Ujú. difícilmente eh, una buena interpretación o siquiera una buena digestión, un buen entendimiento de lo que hay en los libros de filosofía. Sí requiere cierto grado ya de estudio previo, o sea, requieres tener un- una buena una buena capacidad de leer. Sin embargo, no son libros imposibles, ¿sabes? Simplemente creo Sí, que claro. muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a determinado léxico, determinadas palabras tan Ujú. coloquiales al día de hoy, que cuando revisamos los antiguos textos griegos o romanos, pues se nos hacen, o sea, de repente las palabras como que muy extrañas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues pienso que de poco a poco, ¿no? Está Carlos García Cual, que él es el que se encargó de imprimir los clásicos de Gredos, de tapa azul, y Ujú. los nuevos, o sea, la serie de filosofía moderna, Ujú. o sea, son personas que se han encargado de tratar de difundir el conocimiento de tan viejo y tan vigente el día de hoy, que es la filosofía greco-romana, ¿no? Incluso también de los presocráticos, para que lo quieran. Desafortunadamente, como tú lo dijiste ahorita, Ángel, ¿no? O sea, el filosofar implica generarse muchas preguntas que en ocasiones suelen ser incómodas y es donde las Sí, personas claro. muchas veces no quieren entrar ahí, porque empezar a hacerse preguntas es empezar a generar crisis, ¿sabes? O Claro. sea, a empezar a generarse preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?
por qué hago lo que hago, ¿sí? O Sí, sí, sea, sí. por qué son estos mis vicios, mis malas costumbres, estos defectos de carácter? Y donde las personas no quieren, no están dispuestas a renunciar muchas veces a esas cosas que incluso les generan placer, ¿sabes? O sea, a mí me gusta ser una persona sumamente enojona o colérica porque así me respetan. Oye, pero tú no te das cuenta que la ira, sí, que el enojo genera resentimientos en otras personas y esos resentimientos te aleja de los demás y entonces la ira, la cólera a largo plazo te termina dejando solo o sola. O sea, Sí, un claro. placer momentáneo te va a generar dolores a largo plazo. Y Ujú. es lo que la gente no ve. O sea, tú puedes gritarle al otro que es un tonto, puedes gritarle a la otra persona que lo vas a matar y la otra persona puede quedar asustada. Y dentro Ujú. de tu cabeza, si la soberbia y el ego te va ganando, tú vas a decir, sí, a huevo, le gané, ¿va? Pero a largo Sí, sí, sí. plazo, si tú repites esa misma acción durante toda tu vida con todas las demás personas, ¿qué va a pasar de aquí a 20, a 30, 40 años? Te vas a quedar solo, te vas a quedar solo. Por el Sí, otro claro. lado, hay incomodidades momentáneas que te van a generar placer a largo plazo, como cuáles, el pedir perdón, sabes qué, la regué, discúlpame, a nadie pienso que no se siente, para muchos no se sienten uno cómodo pidiendo disculpas, pero a largo plazo genera confianza, ¿no? Genera, Sí, wow, esta claro. persona sabe reconocer cuando se equivoca, ¿no? Y ese tipo de cosas son, por ejemplo, esto que te acabo de decir es basado en la filosofía de Epicuro, ¿no? Ujú. Y son cosas que yo puedo implementar no solamente en mi día a día con mis alumnos, sino incluso en la nutrición, en la alimentación. Yo siempre les digo a mis pacientes, oye, si tú caes ante la tentación de un pan, de un helado, obviamente te gana el placer. Un placer a corto plazo dices, qué rico está esto. Pero a largo plazo, ¿qué viene? A las 2 o 3 horas dices, no friegues, güey, ¿por qué me comí eso? Iba tan Sí, sí, sí. bien. Sí, me explico. Incomodidad a largo plazo. Por el otro lado, incomodidades a corto plazo, como el pasar hambre, el decir, chin, se me antoja esto, pero tengo un objetivo, tengo una meta, para que a largo plazo tú digas, me veo bien, me siento bien, ya no tengo ese padecimiento, ya no tengo esa enfermedad, pues vale la pena, ¿no? Esa incomodidad a corto plazo genera un bien o un placer mayor a largo plazo. Entonces, hay que hacerle ver este tipo de cosas a las personas. No Claro. es tan sencillo, ¿no? Porque si de repente alguien que es sumamente, tiene una fijación extrema en comer pan dulce o tener problemas con la bebida, con el alcohol, pues si yo Claro. le digo, oye, mantente en abstinencia para que tengas una mejor calidad de vida, pues obviamente la adicción, que al día de hoy sabemos que la adicción es de múltiples factores, Ujú. hay múltiples factores que están correlacionados, pues no lo va a entender, ¿no? Es un proceso que conlleva tiempo y bueno, ahí es donde entra la labor, sí, del psicólogo, pero también entra la labor del filósofo. Pero el problema, Ángel, es cuántos filósofos conoces tú al día de hoy. Sí, claro. O sea, creo que es algo que no está ni siquiera en un punto de decir, eh, o sea, poder reconocer justo como dices en tu círculo cercano a un filósofo. O sea, creo que, o sea, es complejo. Muy probablemente si no Muest- hubiera redes, no conocería a ningún filósofo, probablemente, no sé, Sí, probablemente. sí, es muy cierto eso. O sea, por las redes sociales se ha popularizado la filosofía Sí, sí, y, sí. y se han popularizado muchas personas que han llegado a las corrientes filosóficas. Hay buenos maestros, hay buenos filósofos, pero en tu círculo cercano, ¿cuántos filósofos conoces? Muéstrame uno. Ni uno, O sea, no. muchas veces estamos tan enviciados, estamos tan embobados en ir tras el dinero, tras la cuestión material, la apariencia, buscando cosas efímeras, la perfección, brincado de un lado a otro. Y muchas veces nos olvidamos de las emociones, de los sentimientos, de los defectos de carácter, cosas que te pueden elevar o te pueden hundir, ¿sabes? Pero Totalmente, es ahí no. donde uno tiene que meter el freno, ¿no? Donde entran las virtudes cardinales, ¿no? La prudencia, la templanza, la fortaleza, la valentía, la fe, si la quieres considerar también como una virtud. Pues las personas tú les hablas de estas cosas, Ángel, y te tiran a loco. Sí, Sí, claro. es como cuando alguien que es ateo, alguien que puede ser agnóstico, le dices, oye, gracias a Dios o ten fe, y te va a decir, mames, yo no creo en esas cosas. Que a veces palabras como oración, que palabras como fe, Sí, 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 claro. las inclinamos mucho, o incluso Dios, ¿no? Oración, fe y Dios, las inclinamos mucho al cristianismo, al catolicismo, pero poco o mucho
pueden tener esa relación con una religión. Porque si tú te vas a los tratados filosóficos, te vas a dar cuenta que ellos ya hablaban de Dios, ya Sí, hablaban de claro. orar, ya hablaban de tener fe, de creer en poderes superiores, y que Ujú. al día de hoy muchos programas como, no sé, AA, Alcohólicos Sí, sí, sí. Anónimos, se ha apoderado, ha tomado esas ideas y las ha implementado junto a otras cuestiones psicológicas Ujú. y filosóficas y religiosas. Y por algo es un programa que puede dar resultados, ¿no? Pero vuelvo al punto de los filósofos. O sea, un filósofo de repente te va a hablar de ser prudente, de ser eh, justo, de decir la verdad, de no mentir, de poner al día, a corriente tus cosas, en qué cosa buena hiciste hoy, qué cosa mala hiciste hoy, en qué pudiste haber hecho mejor, pero son pocas las personas y son contadas aquellas personas que se detienen un momento a pensar en estas cosas, Ángel. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cuántos filósofos tú en tu vida, en tu nicho social, ecológico, conoces? Seguramente Nada. muy pocos. Anteriormente eran los padres, ¿no? Eran los curas, ¿no? Sí, sí, Eran sí, estas claro. personas que eran, que era, no sé, tenían esta facilidad, eran los dotados de razón, ¿no? O de Ujú. estudios, pero creo que incluso hasta el día de hoy se ha ido perdiendo eso, ¿no? Sí, Incluso los totalmente. padres al día de hoy, pues, aunque ellos nos hayan sacado adelante, en el mejor de los casos, muchos de ellos tampoco filosofan, muchos de ellos no hablan de siquiera de las virtudes, de, oye, tienes que ir puliendo tu ira, tienes que ir puliendo tu Sí, claro. gula, tu pereza, ¿vale? O sea, se vuelve bastante complejo. Sí, totalmente, ¿no? Y creo que al final de cuentas es el eje de al final muchas decisiones. Por ejemplo, esa parte que comentabas de Dios, de que muchas veces hasta cuando te empiezas tal vez a sumergir en cierto tipo de temas o como que en ciertas cosas, sobre todo respecto a la religión, que pues como que últimamente igual las redes como que ha habido esta diversidad de opiniones y muchas cosas así, pues ya verlo para abajo. Creo que igual ahí es un error que muchas veces podemos cometer. Yo particularmente lo cometí en decir, ah, creen en Dios, ah, ¿sabes? O sea, como que, o Claro, sea, que, Dios ni existe y lo demás, cuando realmente no, pues no se trata tal cual de eso, digo, yo me puse a pensar y digo, si al final de cuentas una persona se siente bien yendo a iglesia, a orar, escuchar, sentirse bien con conectar con a lo que él menciona que es Dios, pues creo que estamos en el mismo camino. Digo, particularmente, a mí me pasaba, de chico me llevaban mucho a la iglesia, dejé de ir, ya sabes, ¿no? Rebelde, la iglesia no me gusta, no, no importa. Hace no mucho, que será como 2, 3 meses, volví a ir a la iglesia, pero esta vez dije, voy a escuchar lo que me va a decir, bueno, lo que ves que se da como que ya, y bueno, ujú. empieza el padre a decir como de todo un, pues sí empieza como a platicar, ¿no? Sí, Y la digo, palabra, la palabra, ajá, efectivamente. Y lo empiezo a escuchar y digo, pues es que está diciendo cosas para bien, o sea, está diciendo cosas que al final de cuentas trata de claro, aportarte y de tratar de decirte, sé mejor, sé más justo, contrólate, trata de hacerlo el bien con tus seres queridos y decir, o sea, muchas veces vemos nada más el simple hecho de decir, ah, creen Dios o creen algo, creen una imagen o lo que sea. Realmente eso muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos contradiciendo, creyéndonos, digo, particularmente lo pongo en mi caso, claro, creyéndote como que, ah, yo soy más listo, yo soy ateo, agnóstico, igual ahorita que mencionabas, ¿no? Esa parte, cuando realmente creo que es como de, ok, pues no es pelear o decir como de, no, mira esta parte que es la mejor, creo que es más como que buscar esa parte de ser buen ser humano dentro de lo que cabe, cuestionarnos muchas cosas, que creo que eso es bien clave, hermano, no tratar de estarte claro, pregunte y pregunte y pregunte y pregunte, y lo que mencionabas, digo, la analogía que hiciste brutal con la parte de los alimentos, que creo que muchas veces pasa, la gran mayoría de veces pasa que muchas personas particularmente se me acercan, o dudo que a ti también te haya pasado, de decir, no, pues es que ya rompí la dieta, no, es que yo no soy bueno siguiendo dietas, no, es que, o sea, como que toda esa parte de la alimentación tal cual, conectarla con la filosofía, creo que va pues prácticamente de la mano, ¿no? Igual de la parte de la psicología y como verlo de ese lado es algo sumamente interesante porque ya tal vez en base al pensamiento, por ejemplo, que me quisiste transmitir hace rato, ¿no? De tratar de dejarlo efímero un rato, tratar de incomodarse y buscar un poquito más a largo plazo, es un pensamiento que, ok, lo estás como que ejemplificando con alimentos y lo demás, pero es algo que a la persona se le va a quedar. Y es algo que dice, claro. ok, ¿y qué pasa si lo hago en mi trabajo?
¿qué pasa si lo hago con mi pareja? O sea, ¿sabes cómo lo puede empezar a Claro, traspasar a gran parte de su vida? Y es como, te repito, es como que está alcanzando sus objetivos, está tratando de mejorar sus hábitos, pero al mismo tiempo se está empezando a hacer preguntas e implementar prácticas que yo creo que igual una parte que supongo que igual tú tienes, hermano, es pues sembrar la duda, más que decirle el hecho de decir, no, aprende de esto y lo demás, es como dejarle esas dudas, que se pregunten más cosas, porque al final de cuentas es, creo que encaminarlos a un autoconocimiento constante, por decirlo así, ¿no? claro, totalmente. Sí, bueno, y es que esta parte de la incomodidad voluntaria no es algo nuevo, Ángel, es algo que los griegos tenían y le llamaban ellos paideía, ¿no? Era esta educación, era esta iniciación a la vida adulta que comenzaba desde los 7 años y era entrenar. eh, Al cristianismo después le llamó la Santa Trinidad, ¿no? O sea, Ok. mente, Ujú. cuerpo, espíritu, ¿no? Pero los griegos ya era algo que ellos manejaban, ¿no? O sea, hay que trabajar en las virtudes, pero también hay que someter al cuerpo, ¿no? Porque si no se somete a la mente puede somatizar el cuerpo y a la inversa. Si no sometes al cuerpo, el cuerpo puede manipular a la cabeza. En qué sentido? Por ejemplo, alguien que no esté entrenado, alguien que no se exponga al sol, trabaje 8 o 10 horas dentro de una oficina y de repente sale al sol, ¿y qué va a pasar? El sol le va a molestar, va a decir, ay, qué calor, no puedo. ¿Sí me explico? Sí, Pero el problema claro. no es el sol, el problema es la fragilidad, el problema es la fragilidad de carácter por no exponerse al sol frecuentemente. Lo mismo pasa con el hambre, alguien que come 6, 8, 10 veces al día y de repente le quitas la comida en un corto tiempo y le va a empezar a rugir la tripa y va a decir, ay, es que tengo hambre y va a querer comer cualquier cosa. Entonces, no, hay que someter voluntariamente el cuerpo a incomodidades, al frío, al calor, a caminar, exponerse a caminar con hambre, caminar con sed, entrenar al cuerpo, Ok. ¿vale? Por el Sí, otro sí. lado, la mente, ¿cómo la vas a entrenar? Pues sometiendo a prueba tus creencias, ¿no? Oye, es que yo crecí con esto. A ver, para empezar, ¿es cierto o no es cierto? ¿Quién me lo dijo? ¿Bajo qué criterios? ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces, sí, de esa claro. forma es como sacudir un árbol, ¿no? Y que vayan cayendo las ramas y van a azotar, van a caer en el piso. Y es esa parte de la autorrealización, autodesarrollo, autocrecimiento. ¿Y cómo vas a entrenar al espíritu? Pues con buena voluntad y accionándote, ¿no? O sea, dicen, dicen en la literatura de doble A que la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Aquí Ok. es la palabra clave, acción. O Totalmente. sea, tú lees algo, a ver, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Lo voy a implementar, acción. ¿Quieres ser buena persona? O sea, no es algo solamente teórico. Si quieres ser peor, o sea, si quieres ser buena persona, tienes que accionarte, ¿no? ¿Qué tienes que Claro. ser para ser buena persona? Pues controlar, en primer lugar, controlar las cosas que están bajo tu control. ¿Cuáles son esas? ¿Qué Ujú. es lo que piensas? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo actúas? Y sobre eso puede ser prudente, puede ser justo, puede ser recto, puede ser valiente. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, llevar a una persona a esos territorios, por supuesto que lleva bastante tiempo. Y pienso yo que una persona difícilmente va a creer en algo que solamente se le dice y si el mensajero no es coherente con lo que está diciendo, pues ¿qué crees? El mensaje va a ser contradictorio y muchas personas no te van a creer. Entonces, Sí, claro. una persona de ejemplo, una persona de virtud, por supuesto que es una persona sí inteligente, virtuosa y por supuesto una persona de acción. Precisamente decían Musonio Rufo, maestro de Epicteto, que el cuerpo es el reflejo de las virtudes, ¿vale? Ok. Pues, ¿qué quiere decir esto? Vaya, pues que si una persona es leal, justa, recta, templada, es Ujú. una persona de acción, es valiente, pues ¿qué crees? Se le va a notar físicamente. Y esto me lleva a otros puntos, me conecta con otros puntos a nivel psicológico, porque cuando una persona padece mucho miedo, tiene traumas, está llena de ira, se refleja muchas veces en el cuerpo. Y son estos individuos que en ocasiones difícilmente adelgazan o bien constantemente están en enojo, ¿sabes? Y son rígidos, son muy tensos y a final de cuentas el temperamento se termina reflejando en el cuerpo precisamente ¿por qué?
Pues porque no se conoce el individuo, ¿no? Conlleva mucho tiempo, Ángel, autoconocerse. En Sí, el sí. templo de Delfos, una de las frases que están arriba en el templo de Delfos dice que conócete a ti mismo, ¿no? Que es la labor más difícil, ¿no? Suele ser una labor eh, interminable, Totalmente. insaciable, Sí, sí, sí. y ser una persona prudente y ser una persona virtuosa me relaciona con un pasaje de las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Pero él menciona el tema de Dios en las meditaciones y dice algo así, que formarse una idea y un criterio de Dios es algo que conlleva mucho tiempo de reflexión. Entonces, una persona que ni siquiera se dé el tiempo siquiera de pensar con claridad, pues ¿qué crees que va a pasar? Nunca se va a conocer y nunca va a conocer su idea de poder superior o su idea de Dios. Y nada tiene que ver esto con el catolicismo o el Sí, sí, sí. cristianismo, ¿sabes? Estamos Sí, hablando de claro. filosofía. Sí, sí, totalmente. Listo, ya regresamos a la segunda parte de esta plática y bueno, ahí tocaste muchísimos puntos, hermano. Igual que te quería mencionar justo lo que mencionabas respecto a las acciones y el ejemplo, ¿no? Hace no mucho estaba leyendo un poco de la introducción de un libro de fisiología del ejercicio y se me hizo muy interesante pues cómo te empiezan a contar los antecedentes, ¿no? Te empiezan a contar desde la historia en cómo empezaba el deporte tal cual y se me hizo muy curioso cómo, si no mal recuerdo, era Platón el que él mismo había participado en Olimpiadas. No recuerdo exactamente en qué juego, pero había participado en Olimpiadas. O sea, como que el hecho del ejercicio se tenía no como hoy en día tal vez que lo vemos más como un, ok, 30 minutos, trata de caminar. Antes se veía más, y no sé, digo, ahí probablemente tú puedas enriquecer más esta parte, hermano, que se veía más como el hecho de la disciplina, más de, ok, hay que forzarlo, hay que entrar, digo, igual platicabas respecto a los romanos, ¿no? Ellos querían tratar de ser vigorosos a la hora de tener peleas, entonces trataban como de tener el ejercicio implícito más como una disciplina, más como el hecho de que tal vez hoy en día, debido a que pues por circunstancias, justo como lo mencionabas, ¿no? La mayoría de nosotros somos sedentarios, tenemos mucha disponibilidad de comida, pues el ambiente obesogénico que se vive aquí en México específicamente pues es gigantesco y entonces ya hoy en día tal vez como que se baja un poco la visión rigurosa del ejercicio, pero realmente este antecedente que se tenía, digo ahí hermano, igual si quieres implementar un poquito más, enriquecer esta parte pues del ejercicio visto desde antes, o sea, desde cómo está toda esta parte de la Claro, actividad se manifestaba, hermano. claro, Platón decía que para que un niño creciese bien, necesitaba música para el alma y palestra para el cuerpo. Palestra en los gimnasios antiguamente, ¿no? Que el ejercicio, como bien lo menciona, nada tiene que ver con la idea que se tiene al día de hoy. La nomenclatura importa, ¿no? O sea, la perspectiva importa. Claro. Por ejemplo, yo, una de mis armas secretas respecto a los programas de alimentación con los muchachos en primaria, en mi gimnasio, es esa, ¿no? De que yo les digo, sálganse a caminar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes se sientan cómodos, ¿no? Pueden ser, no sé, 1 hora, 40 minutos o hasta 2 horas. O sea, no hay problema. Ah, ok. Entonces de repente llegan y me dicen, no, quemé 400 calorías por determinado tiempo. Lo entiendo, pero si tú le dices a una persona, fíjate, vas a caminar 1 hora para quemar 500 calorías, lo ves como ejercicio, lo vas a ver como forzándote. Sí, Sin sí, sí. embargo, si yo después les digo, cuando de repente con confianza se me acercan y me dicen que anímicamente se sienten mal, yo les digo, bueno, salte a caminar 1 hora y durante esa caminata llévate papel y pluma y cada que te surja un pensamiento, detente y escríbelo. Cambia mucho la perspectiva porque lo primero lo ves como ejercicio, calorías, termodinámica, máquina, el cuerpo como una máquina y no lo somos. Sin embargo, cuando la segunda perspectiva, el caminar para relajarse, para disfrutar, para pensar, te ayuda o incluso es hasta más atractiva. ¿Sí? Totalmente. Porque no solamente estás trabajando el cuerpo, sino también estás trabajando la mente, estás descargando emociones. Entonces, lo que menciona respecto a los filósofos, antigua Grecia y Roma y el ejercicio, la verdad es que casi todos los filósofos hacían ejercicio de diferentes maneras, ¿no? Platón, en realidad el nombre de Platón no es ese, ¿no? Se le conoce como Platón porque Platón significa el lomo ancho. Se dice que Platón era una persona fuerte, de espalda y hombros prominentes. Ok. Entonces, en realidad se le queda ese nombre, ¿no? Aristóteles se dice que era una persona
con bastante musculatura, bastante fuerte, de hecho estuvo en el ejército. Ujú. Zenón, Séneca, incluso a sus 80 años se dice que corría, nadaba en aguas frías, ayunaba constantemente, no solamente ejercitaba el cuerpo con barras o con lo que sea que hayan levantado en aquellos tiempos en los gimnasios, sino que ejercitaba también su estómago y su mente. Diógenes, por ejemplo, el cínico, Ujú. él en temporada de verano lo que hacía era que se metía debajo de la arena caliente y aguantaba la mayor cantidad de tiempo ahí. Y cuando le preguntaban por qué lo hacía, pues era para soportar el verano, ¿no? El ardor, lo caliente Ok. de la ciudad. Por otro lado, él en temporada de invierno, él abrazaba estatuas frías, ¿no? Él abrazaba en invierno las estatuas precisamente para sentir ese rigor, ¿vale? Él entrenaba también la mente de otras formas. Se cuentan entre una de sus anécdotas que de repente estaba en el ágora ahí en el mercado de Grecia y le gritaba a ciertas esculturas, sabrá Dios qué cosas le gritaban, y de repente cuando le preguntaban que por qué hacía eso, pues él decía, es que me estoy entrenando para que me ignoren, ¿no? O sea, le gritaba a Ok. una estatua que no le iba a responder para Ajá. que él cuando otro hablase, o sea, cosas de ese índole, ¿no? O sea, Sí, 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 el claro. cuerpo, los mismos filósofos sabían, incluso entre los estoicos hay uno que se encargaba de acarrear agua, no recuerdo si era Crisipo o Creantes, se encargaba de acarrear agua, de hecho lo criticaban mucho porque era muy pobre, pero él no se sentía mal por eso. Ok. Se ejercitaba de esa manera y aparte era corredor, o sea, él también estuvo en las Olimpiadas. O Ok. sea, es bastante interesante cómo los filósofos encontraban esta estrecha relación entre ejercicio y el sometimiento de la mente y la descarga de las ideas. Entonces, trabajaban las ideas, trabajaban el pensamiento, pero también era un intercambio entre el cuerpo, ¿vale? Desafortunadamente, pues esos tiempos ya cambiaron, ¿no? Creo que la mayoría de muchas personas podemos estar en el gimnasio más por la apariencia y no tanto por la función, ¿sabes? O sea, estamos más preocupados por cómo nos vemos, sin playera, que si tengo six-pack, que si me marcan los hombros o el bíceps o el pecho o cuánto kilaje levanto, Sí, ¿sí? sí. Pero no estamos tan preocupados por decir, bueno, estoy sometiendo a mi cuerpo de manera armoniosa, ¿sí? En su justa medida y armoniosamente. Y bueno, afortunadamente no tengo dolores del alma y el espíritu, me siento bien, a nivel anímico, espiritual, estoy bien y esto agradezco a mi cuerpo por funcionarme bien, ¿sabes? O sea, Claro. no, si tú ves las apariencias o los relatos o incluso las esculturas de los antiguos filósofos, eran personas sumamente musculosas, eran personas delgadas, eran personas tan comunes y corrientes, pero bueno, o sea, cuesta mucho desprenderse de esas ideas, porque peor aún, si desde niño crecí viendo a Arnold o a Sylvester Stallone o a cualquier persona Claro. sumamente musculoso, pues bueno, se van generando estos complejos, ¿sabes? Ujú. De creer que porque yo no tengo el pecho grande, expandido y marcado y un bíceps prominente, no estoy en un ideal físico. No, 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 no. La filosofía te ayuda a desprenderte de esos traumas, ¿no? De esas cosas que a priori parecen la verdad, pero al día de hoy sabemos que no es así. Sí, totalmente, hermano. Digo, ahí esa parte que mencionas como de ese desprendimiento de querer aparentar o querer parecer exactamente un físico que muchas veces podemos, tal vez hoy en día igual por redes, pues se populariza, ¿no? Cómo se debe ver alguien musculado, cómo se debe ver un hombre, una mujer, y realmente muchas veces el no poder como que entrenar esta parte del juicio, pues sí es bien duro, porque entonces muy probablemente lo que lleguemos a ver pensamos que es la realidad. Y mencionando justo esa parte de que tal vez personas, y yo que he tenido la oportunidad de platicar con personas que están más allegadas, por ejemplo, sobre todo al ámbito del fisicoculturismo, profesionales en fisicoculturismo, sobre todo más del lado, pues un poquito más basado en evidencia natural, realmente das cuenta que son personas que promocionan mucho una vida holística, no un voy a ir y voy a tratar de dejarme un buen rato en déficit, pasar hambre y verme muy bien en tarima. Muchas de esas personas realmente hoy en día ya cultivan mucho también el, ok, estoy haciendo esto por esto, yo sé que no soy esto, yo sé que, o sea, como que se empieza a cambiar un poco ese entorno ya en el ámbito profesional y creo que eso igual es
clave muchas veces del éxito de poder someterte a esta parte de exigencia deportiva, porque al final de cuentas, si llegas a ese punto, muy probablemente sí, la genética juega un papel fundamental, pero al final de cuentas la genética no se puede heredar en cuanto a pensamiento. Entonces es como de, Claro, ok, me estoy sometiendo, estoy viendo resultados, pero no saber cómo que mantener la línea al no poder disociar qué realmente quieres, dónde quieres llegar, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, son cosas que de alguna otra forma, creo que ya repetí esta frase, pero es ganar o ganar. O sea, es realmente sumergirte de lleno en qué es lo que quieres. Y digo, igual ahorita comentando esa parte del caminar, realmente siento que describiste mucho la situación en cómo yo particularmente la viví, porque yo empecé época de pandemia, te cuento rápido, época de pandemia. Obviamente hay un encierro, empiezo a pues investigar un poquillo más, me doy cuenta como de la importancia que tiene dar los pasos diarios y ya no era un voy a caminar, era un voy a cumplir 7000 pasos. Y así empecé, ¿no? A conectarme con esa parte, me trataba de parar en las mañanas, ok, bueno, venga, una, dos, tres, un mes, 2 meses, 3 meses, ya lo empezaba a hacer muy cotidiano. Y de repente me di cuenta que era una satisfacción diferente a cómo iba pasando. Muchas de las cosas que hoy en día tengo, estas pláticas, el otro podcast que tengo con Daniel y Fernando, supongo que si lo ubicas, Jim Bratz, también surgieron caminando. O sea, de que realmente me fui a caminar y la mente se te va. O sea, te digo, al principio sí es como, ok, voy a cumplir 7000 pasos, esto, el otro. De repente pongo una hora, ok, una hora porque pues tengo que hacer más ocupaciones y caminas, disfrutas, piensas, 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 piensas. Y es algo hasta cierto punto como, ok, hoy en día, por ejemplo, lamentablemente no puedo salir a caminar porque pues tengo que ir a la universidad, entonces tengo que irme muy temprano desde aquí, desde tu casa. Y cuando es fin de semana o cuando no tengo, cuando suspenden clases, digo, voy a caminar, o sea, ¿sabes? Necesito ese salirme tantito de estar aquí sentado, salirme tantito y ir a caminar, respirar aire, y creo que al final de cuentas es como llenarte mucho de esa claro. parte de las ideas, de cultivarte a ti mismo, que creo que justo como lo mencionas es una tarea abismal el simple hecho de conocernos a nosotros, ¿no? Totalmente, Ángel, te vuelves un peripatético, ¿no? O sea, un pensador andante, ¿no? O sea, de estos los alumnos de Sócrates, perdón, de Aristóteles. Y es interesante cuántas ideas no puede llegar a tener uno mientras va en un carro a alta velocidad, de tanto que vas pensando, mientras vas corriendo y dices, ahorita llegando a casa lo voy a apuntar o lo voy a hacer y después se te olvida, ¿no? O sea, Sí, claro. todo es tan efímero en la mente. Lo único, como decía Heráclito, lo único permanente es el cambio. Entonces, si no atrapas la idea en su debido momento, ya después se vuelve muy complejo, se vuelve muy difícil. Por Ujú. eso yo comúnmente suelo caminar 4 veces por semana como mínimo, siempre con la libreta y escribir y escribir. Y aparte que hay planes, ¿no? De escribir un libro, por ahí ya es cuestión de acomodar algunas ideas. Pero yo siempre le comento a mis alumnos o a mis amigos que escriban. ¿Por qué? Porque tú no sabes a quién le va a servir tu experiencia, ¿vale? O sea, Ángel, tú estás estudiando ahorita, me imagino que debes estar de arriba para abajo, hay momentos donde quieres tirar la toalla, dices, ya no puedo, estoy cansado, tienes una infinidad de cosas, estás sacrificando mucho. Bueno, aunque de primera línea a uno le pueda parecer insignificante lo que está haciendo, pues es que la verdad, Ángel, es que no es así, amigo. No es así. O sea, tu experiencia va a ser algo que le va a poder ayudar a otra persona atrás, ¿sabes? A ver, yo, Ángel, hice esto, hice lo otro, y otra persona te va a decir, mira, o sea, yo estoy pasando por la misma situación, voy a tomar este consejo de Ángel, ¿vale? Ok. Entonces, es sumamente importante que uno también empiece a compartir eso, ¿no? A veces otras personas me dicen que les da pena escribir, que no saben escribir tan bien. Bueno, pues si es tu interés, pues para escribir bien, primero yo recomiendo entonces que leas bien, ¿vale? Claro. O sea, lee, aprende. Si tienes dudas, ya ni siquiera están los diccionarios, ¿sabes? Ya tienes el internet ahí para entrar, accesar rápido y decir, a ver, esto está bien escrito, no está bien escrito, dónde lleva punto y dónde lleva coma, y sobre eso ir puliéndose, ¿vale? O sea, no sé, regresando al tema de la filosofía, por ejemplo, pegado a la alimentación, bueno, pensaba en cómo incluso en la alimentación puedo incluir esta perspectiva filosófica, ¿no? Yo le digo a mis pacientes que se vuelvan los Sócrates de la alimentación.
¿Por qué? Se cuenta que un día Sócrates, paseando en el mercado de Grecia, entra al mercado más grande de Grecia Ujú. y de repente se para y dice, pero ¿cuántas cosas hay aquí que no necesito? Asombrado de la infinita gama de cosas innecesarias, ¿no? Que compraban los antiguos atenienses, los antiguos griegos. Ujú. Entonces, le digo lo mismo a los pacientes, vuélvete el Sócrates de la alimentación. Piensa en cuántas cosas comen que realmente te son innecesarias y que realmente las comes solamente porque te generan placer al paladar, pero que después estás con el reflujo, con la acidez, con el dolor estomacal, con la diarrea. Le sigues consumiendo a pesar de que sabes que te hace daño, ¿sabes? Entonces, hay tantas cosas que, que, Sí, sí, sí. si yo leo, yo puedo compartir y esa experiencia les puede ayudar a otros, ¿sabes? Y lo mismo te digo a ti, Ángel, eso que mencionas acerca del caminar, pues es bastante interesante, porque al principio comienza así, tratando una meta eh, cuantificable, ¿sabes? ¿Sabes? Claro. Medible, ¿sí? Ujú. Eso es, o sea, a veces en ocasiones pienso que en Occidente está muy arraigado ese pensamiento de que si se puede medir, se puede mejorar Sí, sí, y sí. nos clavamos en esa idea y se nos olvida que hay una gama allá afuera de cosas que no se pueden medir, sí, y sin embargo se pueden mejorar, Sí, claro. ¿vale? Sí, sí, sí. Pero eso es algo que cada persona va a ir descubriendo. Sí, totalmente. Digo, esa frase sumamente igual famosa, ¿no? De que hay que medir para poder mejorar. Creo que al final de cuentas es una frase que bueno, está dicha y todo, pero tenemos que tener mucho en qué parte aplicarla, ¿no? Creo que al final de cuentas, y yo digo, con esta frase, pero particularmente con la gran mayoría. Muchas veces creemos o leemos un texto, lo demás, digo, no sé, igual ahí me gustaría que me comentaras esa experiencia, si te ha llegado a pasar, en como decir, ok, esto tiene muchísimo sentido y tiene realmente, o sea, mucha cabida en muchas cosas, pero particularmente describiendo el contexto alrededor de cómo se escribió ese texto, ¿no? Ahora, tratar de traspasarlo tal vez a otra área de tu vida, a otra área, por ejemplo, que mencionabas esto, a otra ciencia, lo demás, al final de cuentas es como yo lo veo así, es como un empujón a cuestionarte, ok, ¿esto lo puedo pasar acá? No, pues a lo mejor sí, pero ¿qué tal y si lo modifico así? Porque a lo mejor aquí tengo esta herramienta que me puede ayudar, pero tal vez aquí quito esto, o tal vez aquí definitivamente no podría entrar esa parte, porque al final de cuentas creo que eso es muy, muy relevante, porque justo la información que consumimos, a mí me ha pasado y me sigue pasando, que la información que consumimos pensamos que es la única información, o pensamos que es Claro, como la visión correcta, o pensamos que es el acercamiento, el mejor acercamiento hacia la verdad cuando realmente es como, ok, hay que voltear a ver y voltear a ver realmente qué es lo que quieres comunicar, qué son todas estas cuestiones, creo que es ahí como que sumamente interesante, ya lo comentabas, la interpretación, ¿no? De la información, sí, de todo eso. sí, se le llama sesgo de confirmación a final de cuentas, o sea, nada Ujú. más querer leer lo que confirma en mi hipótesis, mi creencia, mis sentimientos, y Sí, 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 como lo decía Nietzsche, ¿no? O sea, no hay hechos, solamente interpretaciones, ¿no? O sea, correcto. Marco Aurelio 2000 años atrás lo mencioné de otra forma, ¿no? O sea, todo lo que escuchamos es una opinión, no la verdad, ¿vale? O sea, Sí, sí, de sí. un mismo acontecimiento se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces, viéndola así, pues hay que mantenerse humilde, ¿no? Porque lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana, ¿no? Ya lo decía Celia Cruz en su canción. Y estar al pendiente, a final de cuentas, siempre humilde, ¿no? Pienso que filósofos como Sócrates, esa ignorancia consciente, Sí, sí, resulta sí. paradójico, esa forma de él decir que él no sabía nada, era una forma constante de estarse repitiendo que él siempre iba tras la verdad y que la verdad muta y que la verdad cambia y la verdad se mueve constantemente, Sí, ¿vale? claro. Se dice que Sócrates mencionó que entre más lees, más sabes. Entre más sabes, más ignoras. Y entre más ignoras, menos sabes. Entonces, Ok. es un constante estar repitiendo y estudiando y poniendo a prueba tus creencias, porque si no, pues se corre el riesgo de caer en el sesgo de confirmación. Si algún día, si algún día tienes la oportunidad o has leído los diálogos platónicos, los diálogos socráticos, te vas a dar cuenta que en los diálogos no se llega a absolutamente nada.
O sea, se llega Ok. solamente a esta confusión de dime qué es lo bello y empiezan a dar una descripción de lo bello, en la apariencia, el porte, el hablar, el escribir y empiezan a entrar una serie de argumentaciones donde al final pues solamente tenemos nociones de lo que pudiese ser lo bello, pero que al final de cuentas no hay nada certero, ni en lo bello, ni en lo justo, ni en lo recto, ¿vale? Entonces, Ujú. al no, al parecer, al parecer que no haya una verdad absoluta, oye, pues bájale a tu soberbia, bájale a tu ego y mantente humilde en ese sentido, mantente estudiando constantemente. ¿Para qué? Pues para estar siempre abierto al diálogo y poner a prueba todas tus creencias, ¿no? Consuma certeza. Sí, totalmente, hermano. Yo creo que esa parte como de ser humilde, justo como lo dices, en las cuestiones de, ok, hay un mundo de cosas que yo creo que es al final de cuentas interminable. Si nos lanzamos en querer aprender o saberlo todo de un solo tema solamente, creo que es algo que jamás un ser humano pueda llegar a tal comprensión de tantas cosas en un solo, ¿no? Yo pienso que es pues imposible, ¿no? O sea, lo Sí, vemos en la totalmente. nutrición, en la nutrición, alimentación, o sea, los conflictos, pareciera que ahora se puso muy de moda, yo le llamo los justicieros, ¿no? Los Batman de la nutrición, porque ahora tienen esta manía, esta maña, esta Ujú. costumbre de tomar videos donde supuestamente un charlatán eh, no sé, compartiendo información falsa y sale el justiciero a decir que eso no es verdad y por esto. Oye, y me pongo a pensar y digo, ¿y lo que este individuo cree que sabe no tendrá sus sesgos? O sea, él no se da cuenta que también tiene fallas. Alguna vez muchas de estas personas se justifican diciendo que están tratando de ayudar a la población, ¿no? Ujú. Porque la ignorancia es el mal. Pero hace 2000 años atrás, vuelvo a citar a Marco Aurelio, él mismo decía que el bien y el mal estaban perfectamente distribuidos en el mundo, en la vida. O sea, no todo el tiempo va a triunfar el bien. O sea, Claro. siempre hay estas luchas invisibles de entre el bien y el mal que están perfectamente equilibradas, ¿no? Ahora bien, si en algún momento el bien triunfase sobre el mal este bien, supuesto bien, entre comillas, permaneciera durante mucho tiempo, ¿qué crees? La nueva normalidad iba a generar nuevos problemas y qué iba a aparecer? Pues nuevos problemas, nuevos males, nuevas ignorancias y de nuevo el bien y el mal iban a estar otra vez como el símbolo, Equilibrados. como la imagen del yin y el yang. O sea, Sí, sí, es sí. inevitable, ¿no? Entiendo que Claro. cada una persona, que cada uno de nosotros tengamos que darle un sentido breve y conciso a la vida, pero te Ujú. das cuenta que hay, a mi ver, a mi parecer, hay cosas más interesantes por las cuales dialogar más que ver qué está haciendo la otra persona, ¿sabes? O sea, Sí, avienta tus totalmente. ideas propias, lee, a ver, argumenta, genera tus hipótesis, lleva Claro. a prueba tus ideas, pero es donde las Ujú. personas comúnmente no quieren. ¿Por qué? Porque es duro, porque a nadie le gusta el diálogo, porque en ocasiones te van a criticar, porque van a haber discusiones, pero eso no es malo. No Claro. es malo, ¿por qué? Porque ahí es donde te vas a curtir y es donde vas a ver, pues, de qué estás hecho, ¿no? Sí. Solamente que llegar a ese punto requiere muchísima sabiduría, requiere muchísima templanza, requiere muchísima Exacto. humildad. Y bueno, Claro, no, sí, hermano, totalmente. Digo, esa parte que mencionabas de que el bien y el mal están repartidos, igual, justo esa frase que completaste, pues me sonó mucho porque al final de cuentas, justo como lo dices, ¿qué pasa si de repente ya no están ciertas prácticas que nosotros consideramos el mal? Pues al final de cuentas, quieras o no, muchas veces el bien se hace por el mal. Entonces ya no habría un crecimiento tal vez en algo que realmente se está haciendo. Justo que dices, esta parte, yo la veo muy así, el que igual, ¿no? Es una forma de crear contenido que pues hoy en día lo que triunfa es velocidad, ¿no? O sea, es velocidad, quieren claro, contenido en fast. Entonces, ver a personas peleándose diciendo, no está mal, no está bien, es algo que de alguna u otra forma genera interacción y que muchas veces caemos justo en esta parte como de caer en el juego. Yo lo veo que es como una forma de crear un camino, es una forma, yo lo veo de lanzar pelotas, ¿ok? Yo voy a lanzar esto porque sé que alguien me lo va a rebotar, yo lo voy a rebotar y vamos a seguir jugando, ¿ok? Vamos a seguir jugando, jugando, jugando. Lo difícil, yo lo veo así, es quitar la pelota y armar un juego nuevo, ¿ok? El hecho de decir, ok, esto es lo que yo pienso, oye, no lo piensas así, platiquemos, veamos qué pasa. Como dices, o sea, el hecho de poder decir, bajemos los hombros, quitemos tanto la ofensiva
pongamos lo que tenemos, pongamos los argumentos y vamos a ver. Yo creo que al final de cuentas es una de las cosas que a mí más me gusta de poder platicar, o sea, de poder, por ejemplo, generar estas pláticas. Al final de cuentas, puedes tener interacción con alguien en Instagram, reaccionar a la historia, decirle muy buen post, está muy bien, chingón, pero ya hablar con la persona que tal vez pues no es tal cual físicamente, pero sí en tiempo real, es un valor sumamente alto para mí particularmente, ¿no? Y no dudo que igual Claro, para la otra persona, el hecho de discutir con poder como que dar estos pensamientos y que la persona diga, no, pues más o menos así, yo lo veo así, igual como esta parte que yo he tenido de ver muchas formas distintas de ver nada más la nutrición y el entrenamiento. O sea, es un completo abismo entrar de lleno y ver como de, ok, él lo ve por aquí, pero él lo ve por allá, y no significa como, ah, él está bien o él está mal. Es como todos están claro. tratando de aportar su camino, todos están poniendo ese grano de arena, y eso yo creo que es lo relevante al final de cuentas. Por ejemplo, te repito, ¿no? Esa parte a mí me entusiasma mucho de poder platicar o de poder entablar pues este tipo de pláticas, hermano. Es algo que realmente disfruto mucho. No, y es algo muy noble, la verdad. Es algo que te conecta con... mira, Ángel, yo estoy muy agradecido con las redes sociales. Ujú. Tal vez yo no creo tanto contenido como lo puede estar, tanto contenido de calidad como tú lo puedes estar haciendo. No, de repente veo a otros colegas que hacen uf, talleres, regalan plantillas, Sí, hacen claro. transmisiones en vivo constantemente. Yo no lo hago por mi rutina habitual, ¿no? Sin embargo, no significa que no lo pueda hacer, pero se me hace increíble cómo, por ejemplo, tú y yo ahora estamos dialogando, ¿vale? En algún Totalmente. momento, tal vez después vamos a poder estrechar manos y gracias a las redes sociales, mi trabajo se ha podido dar a conocer. Entonces, las Sí, redes sí, sí, sociales claro. yo no estoy en contra de ellas, al contrario, ¿no? Es una forma, son plataformas donde uno puede dar a conocer su trabajo, dar a conocerse, pero al final de cuentas son apariencias, ¿sabes? Es una Sí, sí, parte, sí. porque no conocemos la intimidad de la otra persona. Sin embargo, Totalmente. yo tengo muy buenos amigos que los he generado a través de las redes sociales, a través del tiempo, ¿no? O sea, y gracias a las redes sociales, durante más de 7 años he estado viajando constantemente en Ok. la República Mexicana y implementando talleres, incluso diplomados o participando en congresos, ¿sabes? O sea, incluso en Europa, en España. Por supuesto que esta parte que tú estás haciendo se me hace algo muy noble, Gracias. porque aunque tú no estés tal vez monetizando algo, la Ujú. experiencia te la estás llevando, ¿sabes? O sea, a lo Totalmente. mejor Sí, sí, sí. pueden salir muchas cosas interesantes de esta conversación y tal vez no ahorita y no mañana, sino después, un mes o un año después, alguien va a decir algo que te va a hacer recordar esta conversación y vas a decir, ah, Sí, sí. mira, tengo una herramienta más en mi vida para Totalmente. afrontar esto. Sí, 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 no, totalmente, hermano. Esa parte que mencionas, y regresando al punto, ¿no? Perspectivas, al final de cuentas. O sea, creo que ahí es mucho en tomar esta parte, esta narrativa, por decirlo así, en vez de decir, no, pues voy a dedicarle un buen de horas y ni me pagan y esto y lo otro. Yo lo veo por parte de, madres, voy a platicar con personas que realmente cuando yo los consumo en redes, es como que me da mucha curiosidad que, cuál es el trasfondo, por qué piensan así, por qué comparten eso. Por ejemplo, esa parte que mencionabas de redes sociales. Yo sé que las redes sociales son una herramienta y cada quien la va a utilizar distinto y es algo que nunca vamos a poder controlar, nunca vamos a poder decir, no, es que redes Claro, no puede verse así. Tal vez sí podría promoverse una regulación, que yo estoy súper a favor de eso, de tratar como de no dejar tan manipulable esa parte, pero al final de cuentas es algo que lo va a decidir el tiempo, lo van a decidir personas que ya de alguna otra manera tal vez no tengamos un valor directo, por decirlo así, en esa decisión, sino más es como valorar el hecho de tener la herramienta y entender justo esa parte, porque pues tú sabes, hermano, entras en la plataforma y de repente pues sí ves cosas, ves contenidos que tú sí dices, ay, como que te dan esa cosilla, pero al mismo tiempo a mí algo que me va a pasar es los veo, los miro y es como, ok, ahí está. Y yo por más que haga 25,000 respuestas diciendo todos mis puntos de vista y tratar de llevarle la contra, sí, probablemente va a generar interacciones, pero ¿qué interacciones? O sea, ¿qué valor tiene esa interacción realmente a poder decir, ok, pues mejor voy a plantarme, voy a ponerme a platicar y pues vamos a ver qué surge, ¿no? Vamos a dejar la corriente y veamos qué me puede llevar. Es un camino que a mí me gustó más tomar. Y digo, igual, hermano, ya para ir un poquito ahí cerrando esta plática, igual para no robarte un poquito de tu tiempo, hermano, no te ya para comentar, veo que igual estás muy cerca en esta parte de leer
libros de doble A. Yo no sabía que había libros de doble A, hermano. O sea, te juro que yo tenía una visión muy distinta de lo que era doble A. Claro, Entonces, hermano, me gustaría preguntarte un poco respecto a eso. ¿Por qué empiezas a leer libros de doble A? ¿De dónde viene como que ese interés? claro. Que es bastante interesante, ¿no? Muchas personas me preguntan respecto a la literatura de doble A y se me Ujú, hace bastante curioso. Digo, supongo que has leído algunos pasajes que he compartido ujú. de la literatura. Sí, sí. Y mira, mi mejor amigo es doble A, ¿ok? Ok. Entonces, él al ir al gimnasio me decía constantemente, oye, me dice, es que tú haces muchas cosas que hace doble A. O sea, tú como persona y las cosas que haces en el gimnasio se parecen a muchas cosas que hacen a doble A. Yo no entendía porque nunca había pisado, nunca había leído nada respecto a doble A. Entonces, un día llega y me regala un libro de él, del grupo que se llama El Libro Azul. Entonces, al leerlo, pues dije, wow, o sea, esto es oro puro. Te lo voy a resumir así, Ángel. Ok, Es ok. filosofía, religión y medicina de una manera muy sencilla, ¿vale? Ok. Ujú, Dije, esto es muy práctico, ¿no? De ahí resulta que otra de mis alumnas también perteneció a, o pertenece a doble A ujú, y me dijo, ah, profe, ya vi que anda leyendo doble A, le voy a traer otro libro. Me presta otro libro, tal como la bebí, y de nuevo ujú. dije, wow, esto es algo que debería leer no solamente el que padece alcoholismo, sino el que sufre de depresión, el que tiene problemas con la ira, con las emociones, el melancólico, el que tiene problemas con la gula, con la soledad, entre otras cosas. Entonces, ya al terminarse la literatura, pues me quedé con ganas de leer un poco más y fue cuando decido y paso a comprar más libros. Entonces, Ujú, al momento de yo entrar, me causó mucha intriga ver tanta literatura que tienen, ¿vale? Y toda la información que tienen, Ángel. O sea, claro. es algo increíble porque, repito, no, lo que tú acabas de decir acerca de la idea que tenía de doble A, pienso Ujú. que el 90% de la población la tiene, ¿no? O sea, Sí, un sí, grupo sí. de gente borracha o un grupo de gente que alcohólicos de bajo fondo, ¿no? De los que ya están en la Ujú. calle. Pero la verdad es que no es cierto. Y si has leído parte de las cosas que he compartido de doble A, es precisamente porque yo he trabajado con muchas personas con adicción, ¿vale? En mi Ok. gimnasio, en Primark, suelen llegar personas con problemas de adicción seria. Y no solamente problemas de adicción, intentos de suicidios, o sea, problemas de alcoholismo severos, mala relación con la comida, codependencias emocionales, entre otras cosas. Aunque yo no sea psicólogo y no pretendo serlo, Ujú, el hecho de yo entender un poco mejor la enfermedad, cómo actúa la enfermedad, ujú. cómo actúa en la literatura de doble A, le llaman la enfermedad emocional, al yo saber cómo una persona puede acercarse a través de la enfermedad emocional al alcohol, a la bebida, al tabaco o a otras drogas, pues me hace tener más y mejores herramientas para ayudar a mis pacientes, a mis alumnos y también a mis amigos, ¿sabes? Y es por eso que me ha agarrado una racha de estar leyendo a la literatura de doble A, no por nada, no por nada malo, sino porque encuentro algo de consuelo en sus letras y se me hace algo sumamente práctico, se me hace algo, una literatura de verdad que si algún día tienes la oportunidad de leer algún libro de ellos, yo sé que le vas a sacar mucho provecho, porque vas a cambiar la palabra alcohol por comida y va a encajar, vas a cambiar la palabra alcohol por tabaco, marihuana, coca, este, vas a cambiar la palabra por ira, tristeza y todo encaja perfectamente. Ok. Entonces, va más por ese lado, ¿no? Por el lado de trabajar. Por ejemplo, ayer tuve Ujú. dos consultas que me gustaron mucho, no precisamente por lo que padece el paciente, sino precisamente por el caso que fueron. Dos personas con depresiones agudas. Dos personas con depresiones crónicas, ¿no? Que han sido constantes a través del tiempo. Una Ok. joven de 27 años y un señor ya de 65 años. O sea, la diferencia de edades con el mismo padecimiento. Entonces, Ok. de repente ellos al momento de estarme platicando el cómo se sienten y qué han hecho, pues me hace comprenderles mejor, ¿sabes? Ujú. O sea, Sí, sí, porque sí. yo puedo decir fácilmente, no, pues no, la alimentación no tiene nada que ver con una depresión, no, por supuesto, espérate, o sea, por supuesto que la mala alimentación nos acerca, no es causante tal vez, pero nos acerca
a padecer depresión. Y si ya la tenemos, una buena alimentación me puede ayudar a salir de ella, ¿sabes? Ok, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es el motivo del por qué he estado constantemente leyendo literatura de doble A y es no por nada del otro mundo, ¿no? Simplemente es porque son libros donde, repito, uno puede encontrar consuelo y a mí personalmente me ayuda y sé que puede ayudar a muchísimas otras personas. Sí, hermano, no lo dudo. Realmente creo que sí me dejas con esa intriga de ver cómo es que están escritos y cómo poder pues leer esos libros, porque al final de cuentas yo creo que parte mucho de la intención de poder, justo esta parte que mencionabas, ¿no? Medicina, filosofía, y todo esto como poder darlo a entender, porque de alguna u otra forma es partir de, ok, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Regresando a la primera pregunta, ¿no? El por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y creo que al final de cuentas poder explicarlo de manera sencilla es una forma como de poder saber lo que realmente está pasando o poder comprender realmente lo que está sucediendo. Digo, en la parte de, pues, de doble A, que es algo que enfrenta adicciones, que el alcohol, pues sabemos, es una adicción pues muy fea totalmente, o sea, creo que al final de cuentas, lamentablemente he tenido personas muy cercanas que han estado en doble A, que se la han pasado muy mal, digo, antes de entrar a doble A en cuanto a la adicción con el alcohol, es algo que te puede destrozar y que muchas veces justamente el empezar a cuestionarte este tipo de cosas te van a hacer o te pueden como que promover a que te mantengas lejos, pues un poco de ese tipo de actitudes, porque al final de cuentas, tal vez tú y yo podemos verlo desde el ojo externo y decir, ¿qué sentido tiene tomar diario y quedar hasta fundido? Claro, Sí, o sea, pero tal vez lo hablamos desde nuestro ojo externo, porque claro, no estamos, no sabemos qué internaliza una persona que está pasando una adicción. Digo, en este caso poniendo el alcohol como ejemplo, ¿no? Pero pues igual creo que con otra sustancia, igual, pues no cabe duda que el problema pues es sumamente grave, ¿no? En cuanto a ese tipo no, de cosas de claro, adicciones. además Ángel, como nutriólogo o como entrenador o médico o cualquier otra persona enfocada a la salud, no es, o sea, no está prohibido el que si yo soy nutriólogo tenga que leer solamente cosas de nutrición. Oye, tienes la Claro, filosofía, tienes la psicología, tienes el tema de adicciones, temas de drogas, ¿sabes? Que también es otro claro. tema en el cual he estado metido de un tiempo para acá. Bueno, al final de cuentas, si yo leo eso, yo sé que es en parte para salvarme a mí, para conocerme a mí, para poder ser más certero, más sincero y, ¿por qué no?, también estar ayudando a otras personas. Yo ayudando a otros, pues, termino ayudándome a mí mismo. Sí, pues totalmente, hermano. Digo, con esa parte cerramos este episodio de Platicando. Nada, hermano, un gusto. La verdad me encantó platicar contigo. Espero pronto podamos repetir una sesión más de este estilo y aventarnos otra plática. Creo que podemos extenderla igual mucho más, pero igual no quería robarte mucho de tu tiempo y pues también No, igual no, no tratar de hacer tan larga la plática, hermano. no te apures, Ángel. La verdad es que fíjate que se me hace muy chistoso que cada vez mis entrevistas o mis pláticas vayan más enfocado al lado de la filosofía, ¿no? Sí, Y sí, se sí, me vaya claro. dejando un poco más el lado de la alimentación, que no hay ningún problema, ¿no? O sea, Sí, sí, pero sí. se me hace muy intrigante cómo ahora oye, me gustaría, no sé, que platicáramos acerca de la filosofía, consejos de filosofía aplicadas al fitness, a la alimentación. Sí, claro. Wow, o sea, la verdad es que se me hace algo increíble y agradezco mucho que volteen a ver mi trabajo y tú como estudiante, como una persona sumamente curiosa y autodidacta por lo que veo, esté Gracias, tan hermano. intrigado por este lado de la filosofía y de cómo aplicarlo en el día a día. La verdad es que pues prometen las nuevas generaciones como tú. Ojalá más personas siguiesen tu ejemplo y de esta forma, pues claro, ya se estarían forjando no solamente nutriólogos, ¿no? O sea, sino nutriólogos aplicando la filosofía en consultas en sí mismo y de esa forma, créeme Ángel, créeme que eh, puedes ayudar a muchísimas otras personas y no solamente al orgánico, ¿sabes? No solamente en el Ujú. cuerpo, en la alimentación, sino también a nivel filosófico, también a nivel mental. Así que muchísimas gracias por la invitación, amigo, pues claro, cuando gustes podemos hablar de otras cosas. No, hermano, muchas gracias a ti igual por todas tus palabras. Realmente las aprecio mucho. Realmente creo que podemos llevar ahí esta parte de la conversación a un episodio más. Igual te repito, para no hacerlo tan largo. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Agradezco mucho este episodio, lo disfruté bastante. Sigan a Julián, voy a dejar sus redes aquí en el video de YouTube. Quienes estén escuchando por Spotify, pues dense una bolsita también por YouTube. Hasta aquí la vamos a dejar, Julián. Gracias, hermano. Un abrazote. Gracias por todo.
Gracias, brother, cuídate.